Bienvenidos mis campiñuelos y campiñuelas a la cabaña del druida, hermandad, la orden de la ermita de la campiñuela, la santa y sagrada orden hermética de la hermandad, la escuela ermita de la campiñuela, desde 1859, desvelando secretos naturales para ti. Hoy vamos a empezar hablando sobre la lista de reproducción, desnudando a la gran dama, desvelando secretos naturales, alquimia, el gran despertar. Para ello vamos a dar la definición de alquimia, que como dijimos para nosotros la alquimia es la ciencia y el arte de explicar el origen. Podríamos decir el origen del universo, la creación, pero nos quedamos en el origen, la verdad. Y por tanto se dice que es ciencia porque nos basamos en todas las investigaciones y todos los avances científicos para poder seguir avanzando y en las limitaciones en las que ésta se queda mediante filosofía, religión, folclore, mitología y todo la recolecta de sabiduría de nuestro pasado, intentamos reconstruir el puzzle. Entonces, pues le hemos dicho que la filosofía es muy importante, porque tener en cuenta que la alquimia nace básicamente con la filosofía. Bueno, realmente la alquimia nace con el ser humano, ya que el mono, cuando empezó a plantearse y a ver unos patrones de conducta en la naturaleza similares que le hicieron reflexionar sobre lo que era un ser espiritual, pudo avanzar. Aquí hablamos del avance como un progreso, ¿no? Se dicen que progresan cuando empiezan a vivir en grupos y empiezan a enterrar a los suyos y empiezan a ver una serie de conductas que cambia totalmente su comportamiento, pues intentaban de cierta forma explicar aquello que no podían porque ni siquiera conocía el lenguaje, mediante danza, mediante ritos, símbolos, pintura, mediante las artes liberales. Por eso es tan importante relacionarlo con la filosofía. E intentaban explicarte una serie de cosas que no entendíamos y que de hecho a día de hoy sigue sin entenderse. La ciencia no puede darle una explicación lógica, y entonces ellos intentaron explicarlo pues como lo sentían. Hablamos de sentimiento, y entonces nace la religión. Ellos veían, por ejemplo, que no era lo mismo estar viviendo con el sol que con la luna. Las mareas cambian, los ciclos cambian, y entonces todos los patrones de conducta por la que se rige el universo iban cambiando en función de una cosa u otra, que daba una energía u otra, que daba una serie de vibración u otra. Y eso es lo importante. Y entonces ahí empezaron a reflexionar y nació la religión. Pero es que después se pasó a explicar con fenómenos naturales lo que la religión se pretendía decir, es decir, el verdadero lenguaje de la religión. Ya sabemos que incluso en la Biblia están cansados de decir que Jesús hablaba en parábolas para aquel que entendiera el mensaje. Y la alquimia, debido a su universalidad, que se ve en religión y en todo nuestro folclore, es un lenguaje universal y por lo tanto el propio para entender ciencia, filosofía, naturaleza y esas energías relacionadas con lo espiritual. Bienvenidos una noche más a la cabaña del druida. Entonces ya sabemos por qué es una ciencia y por qué es un arte. Ahora vamos a hablar del reconocimiento, ¿vale? Y la naturaleza. Porque la naturaleza tiende a reconocerse. Solo hay que ver los átomos, los protones, los neutrones, los electrones, cómo se van juntando
unos con otros para hacer nuevos compuestos que vienen de una fórmula ya dada. Y todo eso se lo preguntaban la gente antigua. Y entonces el paso de la espiritualidad relacionada con la religión y aquello que no podían explicar, ya tenemos un lenguaje y queremos explicarlo, eso se llama filosofía. Y empezaron a investigar, como yo ya os dije, y empezaron a decir, que María significa mar ría, agua que fluye, que Yeshua significa luz, el sol. Y entonces empezaron a preguntarse qué pasaba o qué interpretación había que darle a la Biblia, y descubrieron que se referían, como ya habéis podido comprobar, a los elementos. Y los elementos eran muy importantes porque daban que reflexionar y decir, joder, pues yo puedo pensar que el primer elemento era el fuego, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? Porque el Sol es una bola de fuego que no alberga solo fuego en su interior, y a medida que nos vamos separando de él, pues vamos comprobando que las estructuras van siendo más complejas. Pasamos de tener a hidrógeno. Si nos vamos alejando más, empieza el oxígeno, empieza el agua, H2O, es decir, 2 de hidrógeno y una de oxígeno, y así hasta completar todos los elementos. Por lo tanto, tuvo que haber un primer elemento. Y ellos decían, ¿puede ser el fuego? Sí, pero ¿puede ser el agua? Pues también puede ser el agua, porque si miramos, hidrógeno, ¿qué le falta para ser oxígeno? Falta pues simplemente ese 2 de hidrógeno que completaría la ecuación. Por lo tanto, y hay muchísimos planetas que están hechos de nebulosa de hidrógeno. Por lo tanto, ¿quién te dice a ti que eso no puede pasar al agua? Por lo tanto, ellos pensaron que había una magnesia, un movimiento universal, que el que sabía entender estos patrones de conducta realmente podía llegar a la creación. Y entonces a eso lo llamaron apeirón. Y por poner un ejemplo así rápido, la Biblia habla un montón sobre el rocío, y el rocío es un aire que no es aire porque por condensación se hace agua. Entonces un aire es un agua, y si le das fuego salen unas sales, salen una tierra. Ahí están todos los elementos en uno, y lo comparan mucho, y es la materia prima con la que se trabaja la piedra filosofal, que lo único que intenta es recrear la primera cosa en tus manos, ¿no? Porque vas a hacer algo, vas a hacer una piedra, y entonces eso te da clarividencia, te va a ayudar para saber cómo se hizo el origen del mundo. Entonces ya tenéis una ligera idea de por qué la piedra filosofal está tan metida en el mundo de la alquimia. Y hablando a este reconocimiento o esta magnesia que permite la unión de uno con otro haciendo estructuras más complejas, hay que hablar de los vínculos universales. El rocío es un vínculo universal. ¿Por qué? ¿Por lo que hemos dicho? No. Aparte, porque fertiliza la tierra. Aparte, porque con la llegada del rocío las plantas se desarrollan. Aparte de que los animales entran en celo. Llega la primavera. Es el primer ciclo que el hombre antiguo intentaba explicar. ¿Por qué? Porque el hombre antiguo se daba cuenta de eso y le ponía deidades. Hemos dicho, por ejemplo, primavera, verano, otoño, invierno, todos tienen su festividad y todos alaban a cualquier dios. Por ejemplo, en primavera tenemos mucho pues de cosecha, muchos dioses de cosecha, muchos dioses de la fertilidad, de Afrodita, vaya, el patrimonio está lleno de referencias a estas cosas. Y ya no solo esto que estamos hablando, sino, por ejemplo, hemos hablado de las estaciones, pero vamos a hablar de los ciclos que tiene que pasar el ser humano: nacimiento, desarrollo, de que y muerte. Pero es que hay más cosas.
son muchas más. Y eso es lo que nos influye. Entonces podemos ver que si cogemos el rocío de primavera, tiene una bruma blanca lechosa. ¿Por qué digo esto? Porque la leche es muy importante. Por ejemplo, la jalea real. La abeja reina la toma y dura 3 años. Y el resto de la colmena, alimentándose de polen y miel, pues vive durante 3 meses. El semen es blanco también y alberga vida. La leche, joder, yo creo que es el alimento universal que puede mantener a un montón de, sobre todo, mamíferos, ¿no? Y la referencia histórica que tenemos, porque, por ejemplo, la sangre, que da la genética, es otro vínculo universal, ¿no? Siendo donante de sangre puede salvar la vida a muchísima gente. La sangre tiene muchas propiedades ahí. ¿Y qué es lo que nos dice la Biblia? El cuerpo y la sangre de Cristo. Todos son referencias de la naturaleza que el hombre antiguo intentaba explicar y no sabía cómo. Y a medida que se va desarrollando en el tiempo, pues ya puede encontrarle una explicación. Y nosotros, pues ahora es imposible con los medios de comunicación, etcétera, que la podamos ver. Pero para eso está nuestros antepasados y para eso están recogidos en las antiguas escrituras. Y es la obligación de la Cabaña del Druida de dar toda esta información para que no perdáis.